Una vez has sentido la pesada mirada de alguien clavándose en tu nuca desde las sombras, mientras crees estar completamente solo. Yo pensaba que mi existencia era tan gris que pasaba desapercibido. Solo era un chico de 24 años trabajando de madrugada en Burger King. Pero me equivocaba. Lo que comenzó con un combo de hamburguesa abandonado mutó rápidamente en una asfixiante pesadilla de extorsión y cristales destrozados en mi propio hogar. Si buscas historias de terror reales, apaga las luces, ponte los auriculares y déjame contarte cómo mi monótona rutina se convirtió en un juego mortal del que aún no logro escapar. Mi nombre es Thomas, y esto fue lo que me pasó. Cubro el turno de 10 de la noche, a 4 de la madrugada. A esas horas, el restaurante es un mausoleo. El ambiente está dominado por el zumbido constante de los refrigeradores industriales y el parpadeo agónico de un tubo fluorescente sobre mi cabeza. Hace aproximadamente un mes, me encontraba operando solo la ventanilla del drive-thru. De pronto, la alerta del altavoz crujó. Un coche se había detenido. Una voz masculina, plana y sin ninguna emoción, pidió un Double Whopper con queso. Al avanzar a la ventanilla de pago, noté que sus cristales estaban polarizados con un tinte negro tan opaco que parecía absorber la luz del farol exterior. El conductor bajó la ventana apenas unos centímetros, lo estrictamente necesario para deslizar su tarjeta en completo silencio. Nunca vi su rostro. Procesé el pago, le entregué el recibo y sin previo aviso, el motor rugió. Aceleró perdiéndose en la neblina de la noche, sin detenerse en la segunda ventanilla para recoger su comida. Confundido, cerré la ventana y terminé comiéndome su cena. El incidente se repitió. Una semana después, la misma orden, el mismo ritual silencioso en la oscuridad, la misma huida. Empezó a volverse una rutina bizarra. El hombre sin rostro aparecía cada 4 o 5 días, siempre de madrugada, y yo, ingenuamente, me comía las hamburguesas que dejaba atrás. Hasta esa maldita noche, eran las 2 de la mañana. El viento aulaba golpeando los ventanales del local. La estática de mis auriculares estaló y escuché esa misma voz rasposa. Sabía perfectamente lo que iba a pedir, pero esta vez, en lugar de terminar la orden, hizo una pausa de varios segundos. Un silencio sepulcral llenó mis oídos, seguido de unas palabras que me congelaron la sangre en las venas. Espero que haya estado disfrutando de esos Whoppers, señor Hurley. Mi corazón dio un vuelco violento. El aire abandonó mis pulmones. Hurley, ese es mi apellido. Mi uniforme no tiene una placa con mi apellido, y mi nombre completo no está escrito en ninguna parte del restaurante, a la vista del público. El terror psicológico se apoderó de mí en un instante. Un frío punzante me recorrió desde la nuca hasta la espalda. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Grité al micrófono, con la voz temblorosa y quebrada por el pánico. Pregunté varias veces, suplicando una respuesta. Solo escuché la estática vacía y, a lo lejos, el rugido de su motor alejándose. Aquella noche, el miedo me siguió a casa como una sombra alargada. Al llegar a mi puerta, bajo la luz mortachina del Porsche, encontré un papel doblado, con los dedos rígidos por el pavor. Lo abrí. La nota, escrita a mano, decía: sé lo que hiciste, tienes 3 días. Sentí náuseas y el estómago se me revolvió. ¿Qué se supone que había hecho? Soy un tipo solitario que juega videojuegos. No tengo enemigos, no tengo oscuros secretos. A la noche siguiente, la pesadilla alcanzó su punto de quiebre. El coche negro regresó al drive-thru. Esta vez no hubo comida. El cristal bajó levemente y me entregó un papel con una dirección remota en las afueras de la ciudad. Su voz amenazante, saliendo de la oscuridad del vehículo, me ordenó que tenía exactamente 2 días para entregarle $10,000. Luego desapareció. Me negué a ir. Intentaba convencerme, en mi desesperación, de que era una broma macabra. 3 madrugadas después,
Estaba en mi casa, sentado en el sofá en completa penumbra, intentando procesar todo. De la nada, un estruendo ensordecedor destrozó el silencio de mi sala. Crash. Una explosión de vidrios voló por todas partes. Me lancé al suelo por puro instinto de supervivencia, cubriéndome la cabeza mientras el viento helado invadía mi hogar. Alguien había lanzado una enorme roca a través de mi ventana. Llamé a la policía, pero sin cámaras de seguridad en mi casa, me dijeron que no podían hacer absolutamente nada, y fingido estar enfermo los últimos 3 días para faltar al trabajo. No tengo los ahorros para mudarme ni para renunciar. Estoy atrapado. Soy un prisionero en mi propia casa, saltando ante cada sombra, temblando con cada ruido en el exterior. Es una espera agónica. ¿Qué es lo que cree que le hice? ¿Por qué me eligió a mí? Aún no lo sé. Pero al menos, tras esa puerta destrozada, sigo con vida. El conductor de nuestra siguiente historia no corrió con esa misma suerte. Para él, aceptar un viaje hacia lo profundo de un bosque en plena madrugada se convirtió en una trampa espeluznante. Una decisión en medio de la carretera donde confiar en su intuición fue la única y delgada barrera frente a lo desconocido. Las luces intermitentes de emergencia parpadeaban, en medio de la oscuridad absoluta, como 2 ojos inyectados en sangre, tiñendo el asfalto mojado con destellos carmesí. Eran pasadas las 2 de la madrugada, y me encontraba completamente solo en una carretera desolada, a 40 minutos de la civilización, tras haber dejado a una pasajera de Uber en los límites más remotos de la ciudad. Frente a mí, un vehículo bloqueaba el paso, y 2 siluetas agitaban los brazos desesperadamente hacia mi coche. Contra todo instinto de supervivencia, mi compasión me traicionó. Detuve el motor a unos 6 metros de distancia y bajé el cristal apenas unos centímetros, lo suficiente para escuchar, pero no para que pudieran meter la mano. El frío cortante del bosque se coló en la cabina, trayendo consigo el susurro escalofriante de las hojas y la voz de una mujer de mediana edad. Sus ojos estaban muy abiertos, casi desorbitados en la penumbra, pero algo en su lenguaje corporal no encajaba con el pánico que intentaba proyectar. Tenía una energía frenética, casi teatral, pero sus palabras sonaban robóticas, ensayadas, como si estuviera recitando un guión macabro que ya había repetido antes para otros incautos. Me advirtió de manera alterada que el puente más adelante había colapsado esa misma tarde y que ellos casi caían al vacío en la total negrura. Señaló hacia la oscuridad insondable de la carretera por la que yo debía seguir, asegurando con una certeza aterradora que, si continuaba por ahí, mi coche terminaría hundido en el fondo del río. Fue entonces cuando intervino el marido. Con una calma sepulcral que helaba la sangre, me indicó que la única salvación era tomar un desvío de tierra que se encontraba a mitad de camino, un atajo estrecho que se adentraba en lo profundo del bosque y que, aunque me tomaría más tiempo, me devolvería a salvo a la autopista principal. Sentí un nudo de puro hielo en el estómago, una alarma biológica y primitiva gritando en mi cerebro que algo estaba terriblemente mal. Sentí que estaba frente a depredadores disfrazados. Agradecí con la voz temblorosa, subí la ventanilla de golpe y, guiado por un terror ciego, decidí confiar en mi instinto. Pisé el acelerador a fondo, ignorando su oscuro desvío y conduciendo directo hacia el supuesto puente destruido. Unos minutos después, mis faros iluminaron la imponente estructura de concreto. El puente estaba perfectamente intacto, sólido y sin un solo rasguño visible. Lo crucé sin el menor problema, pero el aire en mis pulmones se volvió espeso y asfixiante ante la revelación. Esa noche no pude cerrar los ojos. Mi mente reproducía en bucle la imagen de esa extraña pareja y la espeluznante pregunta de qué me habría estado esperando en las sombras si hubiera obedecido, adentrándome en ese sendero estrecho, totalmente solo y en mitad de la madrugada.
La paranoia se convirtió en una obsesión enfermiza que me carcomía por dentro. Unos días después, a plena luz del sol, el morbo me venció e hice la estupidez más grande de mi vida. Conduje de regreso a ese punto exacto. Quería convencerme de que todo había sido una exageración de mi mente cansada, que la luz del día disiparía mis demonios y me devolvería la cordura. Recorrí la misma ruta sintiéndome un poco menos loco. Encontré la entrada al camino de tierra que el hombre me había señalado y detuve el coche a un lado del asfalto. Al mirar hacia la línea de los árboles, el terror puro me paralizó el corazón. A la luz del día, descubrí algo nuevo que hizo que se me revolviera el estómago. Alguien había clavado un letrero en el árbol justo en la entrada del sendero. El cartel rezaba simplemente: Callejón sin salida. Ese maldito letrero no estaba allí la noche que conocí a la pareja. Habría jurado por mi vida que alguien lo había colocado en esos últimos días. Sentado en el asiento del conductor, sentí que las paredes de mi propio vehículo me aprisionaban. Quería explorar un poco y saber qué se ocultaba en ese camino, pero temía que mi coche se quedara atascado, así que apagué el motor y abrí la puerta para ir a pie, creyendo ingenuamente que el sol radiante de la tarde me protegería de cualquier mal. Tan pronto como salí del auto y mis pies tocaron la tierra, una sensación abrumadora de fatalidad, inminente, me aplastó el pecho. Me quedé allí parado en el borde del camino, tratando de mirar hacia la oscuridad de la espesura, pero algo invisible y denso en el ambiente me desanimó por completo a dar un solo paso más hacia adentro. Las cosas pasaron de 0 a 100 en apenas 2 segundos. Mientras me daba la vuelta para caminar de regreso a la seguridad de mi coche, el mundo entero pareció detenerse. Y entonces lo escuché. Un grito ensordecedor y desgarrador rasgó el bosque a mis espaldas. Era el alarido espantoso de una mujer, emanando desde algún lugar en lo más profundo y oscuro de aquel sendero. No era un simple grito de susto. Era el sonido visceral de alguien que estaba enfrentando el peor de los horrores inimaginables. El nivel de impotencia y pánico crudo que sentí me redujo a cenizas. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Sin pensarlo 2 veces me lancé al interior del coche, encendí el motor con las manos temblorosas y huí de allí a toda velocidad, dejando atrás a cualquiera que estuviera sufriendo ese tormento indecible. Jamás en mi vida había sentido un miedo tan profundo y absoluto. Han pasado ya 2 semanas, y el eco fantasmagórico de ese grito sigue perforando mis tímpanos cada vez que cierro los ojos. Oh no, he vuelto a ese maldito lugar, pero a veces fantaseo con pedirle a un amigo que me acompañe para grabar un video de lo que sea que se esconde allí. Sin embargo, por ahora, el miedo a convertirme en la próxima víctima me tiene prisionero. Y solo me queda la torturadora duda de qué pasó realmente tras ese alarido escalofriante. ¿Y quiénes eran esos supuestos buenos samaritanos? Si crees que el inmenso bosque esconde los peores secretos y que estar al aire libre te da una ventaja para escapar, estás muy equivocado. La verdadera claustrofobia, el pánico absoluto, comienza cuando estás completamente solo, encerrado entre 4 paredes metálicas, vigilado por alguien a quien no puedes ver. En nuestra siguiente y última historia, un guardia de seguridad nocturno descubrirá de la peor manera posible que, a veces, los monstruos no necesitan forzar la cerradura para entrar, porque ya caminan en la oscuridad, a escasos centímetros de ti. ¿Alguna vez has sentido la pesada mirada de alguien clavándose en tu nuca desde las sombras, mientras crees estar completamente solo? Yo pensaba que mi existencia era tan gris que pasaba desapercibido. Solo era un chico de 24 años trabajando de madrugada en Burger King. Pero me equivocaba. Lo que comenzó con un combo de hamburguesa abandonado, mutó rápidamente en una asfixiante pesadilla de extorsión y cristales destrozados en mi propio hogar. Si buscas historias de terror reales, apaga las luces
Ponte los auriculares y déjame contarte cómo mi monótona rutina se convirtió en un juego mortal del que aún no logro escapar. Mi nombre es Thomas, y esto fue lo que me pasó. Cubro el turno de 10 de la noche, a 4 de la madrugada. A esas horas, el restaurante es un mausoleo. El ambiente está dominado por el zumbido constante de los refrigeradores industriales y el parpadeo agónico de un tubo fluorescente sobre mi cabeza. Hace aproximadamente un mes, me encontraba operando solo la ventanilla del drive-thru. De pronto, la alerta del altavoz crujó. Un coche se había detenido. Una voz masculina, plana y sin ninguna emoción, pidió un double whopper con queso. Al avanzar a la ventanilla de pago, noté que sus cristales estaban polarizados con un tinte negro tan opaco que parecía absorber la luz del farol exterior. El conductor bajó la ventana apenas unos centímetros, lo estrictamente necesario para deslizar su tarjeta en completo silencio. Nunca vi su rostro. Procesé el pago, le entregué el recibo y sin previo aviso, el motor rugió. Aceleró perdiéndose en la neblina de la noche, sin detenerse en la segunda ventanilla para recoger su comida. Confundido, cerré la ventana y terminé comiéndome su cena. El incidente se repitió. Una semana después, la misma orden, el mismo ritual silencioso en la oscuridad, la misma huida. Empezó a volverse una rutina bizarra. El hombre sin rostro aparecía cada 4 o 5 días, siempre de madrugada, y yo, ingenuamente, me comía las hamburguesas que dejaba atrás. Hasta esa maldita noche, eran las 2 de la mañana. El viento aulaba golpeando los ventanales del local. La estática de mis auriculares estaló y escuché esa misma voz rasposa. Sabía perfectamente lo que iba a pedir, pero esta vez, en lugar de terminar la orden, hizo una pausa de varios segundos. Un silencio sepulcral llenó mis oídos, seguido de unas palabras que me congelaron la sangre en las venas. Espero que haya estado disfrutando de esos Whoppers, señor Hurley. Mi corazón dio un vuelco violento. El aire abandonó mis pulmones. Hurley, ese es mi apellido. Mi uniforme no tiene una placa con mi apellido, y mi nombre completo no está escrito en ninguna parte del restaurante, a la vista del público. El terror psicológico se apoderó de mí en un instante. Un frío punzante me recorrió desde la nuca hasta la espalda. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Grité al micrófono, con la voz temblorosa y quebrada por el pánico. Pregunté varias veces, suplicando una respuesta. Solo escuché la estática vacía y, a lo lejos, el rugido de su motor alejándose. Aquella noche, el miedo me siguió a casa como una sombra alargada. Al llegar a mi puerta, bajo la luz mortachina del Porsche, encontré un papel doblado, con los dedos rígidos por el pavor. Lo abrí. La nota, escrita a mano, decía: sé lo que hiciste, tienes 3 días. Sentí náuseas y el estómago se me revolvió. ¿Qué se supone que había hecho? Soy un tipo solitario que juega videojuegos. No tengo enemigos, no tengo oscuros, secretos. A la noche siguiente, la pesadilla alcanzó su punto de quiebre. El coche negro regresó al drive-thru. Esta vez no hubo comida. El cristal bajó levemente y me entregó un papel con una dirección remota en las afueras de la ciudad. Su voz amenazante, saliendo de la oscuridad del vehículo, me ordenó que tenía exactamente 2 días para entregarle $10,000. Luego desapareció. Me negué a ir. Intentaba convencerme, en mi desesperación, de que era una broma macabra. 3 madrugadas después, estaba en mi casa, sentado en el sofá en completa penumbra, intentando procesar todo. De la nada, un estruendo ensordecedor destrozó el silencio de mi sala. Crash. Una explosión de vidrios voló por todas partes. Me lancé al suelo por puro instinto de supervivencia, cubriéndome la cabeza mientras el viento helado invadía mi hogar. Alguien había lanzado una enorme roca a través de mi ventana. Llamé a la policía,
pero sin cámaras de seguridad en mi casa. Me dijeron que no podían hacer absolutamente nada. Y fingido estar enfermo los últimos 3 días para faltar al trabajo. No tengo los ahorros para mudarme ni para renunciar. Estoy atrapado. Soy un prisionero en mi propia casa, saltando ante cada sombra, temblando con cada ruido en el exterior. Es una espera agónica. ¿Qué es lo que cree que le hice? ¿Por qué me eligió a mí? Aún no lo sé. Pero al menos, tras esa puerta destrozada, sigo con vida. El conductor de nuestra siguiente historia no corrió con esa misma suerte. Para él, aceptar un viaje hacia lo profundo de un bosque en plena madrugada se convirtió en una trampa espeluznante. Una decisión en medio de la carretera donde confiar en su intuición fue la única y delgada barrera frente a lo desconocido.